Señor les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, deseando para nuestros queridos hermanos muchas bendiciones del Señor y que la gracia de Dios los esté asistiendo y acompañando y ayudando en todas las cosas. Vamos en este momento a tener nuestra meditación en la palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, vamos a mirar en el versículo 28 y el 29, la palabra del Señor dice así: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Eso dice la Sagrada Escritura. Estamos en este momento ubicados en Nazaret, la ciudad donde Jesús se había criado y donde allí en compañía de José y otros miembros de la familia se habían desempeñado en trabajos como carpinteros, dice la Sagrada Escritura, y seguramente como tal muchos años habían vivido en esta clase de trabajo con el que se ganaban la vida, y de igual manera eran conocidos por todos. Seguramente Nazaret era un pueblo pequeño donde la gente se conocían unos a otros, y la familia de José, o sea, José, era una persona muy conocida por todos en el pueblo. Pero ahora el Señor Jesús aparece en su pueblo natal, o por lo menos en su pueblo donde se había criado y había vivido la mayor parte de años de su vida. Y dice la Biblia que ya su fama había corrido por algunos lugares, como presentándolo como una persona con unos poderes y con unas capacidades especiales, con capacidades para hacer milagros, para ejecutar obras y maravillas extraordinarias, y ya comenzaba a ser sonado, famoso, su nombre y su persona. Pero dice que llega a Nazaret, y entonces se encuentra ahora en el templo, en la sinagoga, y dice que cuando llegó a la sinagoga fue invitado allí, se le dio el libro, fue invitado seguramente para que hiciera una exposición de la palabra del Señor, y dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora ustedes observan aquí que la gente está contenta, la gente está feliz, la gente está satisfecha,
dice la Biblia que la gente estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y miren lo que decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces están diciendo, bueno, pero si él es el hijo de José y él se ha desempeñado como carpintero aquí en la ciudad, todos lo conocen, ¿de dónde sus milagros y de dónde sus maravillas? Y de pronto lo habían visto que él no había podido llegar a una academia o ser egresado de una universidad. Y entonces la gente decía, bueno, y esas palabras, esa elocuencia, ese discurso, esa sabiduría, ¿de dónde puede emanar? Luego, ¿no es el hijo del carpintero? Entonces el Señor les dice, me diréis este refrán, sin duda, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, queriendo decir con esto que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea que lo que quiso decir el Señor es que Él no iba a ser de buen recibo, no iba a ser creído ni aceptado en el lugar, porque hay un dicho, y que el Señor lo aplica como verdad en este caso, que ningún profeta es sin honra sino en su propia tierra. Y luego dice otras cosas. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿cómo cambian las cosas en cuestión de minutos? Hacía un momento no muy largo, donde la gente estaban con los ojos fijos en él, las personas daban testimonio de él, hablaban cosas bonitas de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La gente estaba regocijada que al fin de cuentas uno de sus paisanos ahora iba camino hacia la fama, camino al éxito. Ahora podrían tener un hombre letrado, alguien famoso. Ahora su pueblo iba a sonar por todas partes, iba a salir del anonimato porque iba a ser conocido en todas partes, porque un hombre grande había surgido de allí. Pero esas cosas cambian luego cuando el Señor les dice, mire, ningún profeta es sin honra sino en su propia tierra. Y luego dice, mire lo que sucedió en algunos 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Uno es el profeta Elías. Dice que allá en tiempos antiguos, en el tiempo del pueblo de Israel, en tiempo de Elías, dice que había muchas viudas, pero que el profeta solo fue enviado a una mujer extranjera, a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.
Y de igual manera dice la Sagrada Escritura que habían muchos leprosos en Israel, pero Eliseo, el profeta, o sea, el profeta Eliseo recibió la orden de sanar al sirio Naamán, a un extranjero. Y cuando el Señor toca estas palabras, toca estos hechos y estos ejemplos, dice la Biblia que ellos se llenaron de ira. ¿Cómo cambió todo? Todo el panorama cambió muy rápido. Y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y dice la Biblia, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, lo sacaron, le dijeron, vete de aquí, que no lo queremos, no los necesitamos, vete. Y seguramente a empujones lo sacaron de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, echarlo por un barranco abajo. Y la pregunta que en este momento vale la pena que nos hagamos es, ¿cómo somos nosotros de volubles? ¿Cómo somos nosotros para cambiar de un estado, pasar de un estado de satisfacción, de alegría, a otro estado o condición adversa, de oposición y de rechazo, e incluso de un rechazo criminal, porque lo que quisieron fue asesinarlo, asesinar a uno de sus propios paisanos, despeñándolo por un precipicio. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, fueron unas palabras, fueron unas verdades. El Señor dijo aquí unas verdades. Él no dijo mentiras. Él no aduló a ninguno. Él no llegó allí para engañar a alguien con discursos falaces y mentirosos. No, Él dijo la verdad. Eso fue lo que sucedió. Elías no fue enviado a una de las viudas de Israel, que habían muchas, sino había una viuda de Sarepta de Sidón. Habían muchos leprosos en tiempos de Eliseo y ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿qué hay de malo en esto? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se disgustó la gente? ¿Por qué se encolerizaron contra él y concibieron ideas malignas y pensamientos suicidas contra el Señor? Porque dijo la verdad. Bueno, hay un dicho que dice que por la verdad murió Cristo, y es verdad. Fue por la verdad, por decir la verdad, y por sostener una verdad, que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y fue la verdad, la razón por la cual el Señor Jesús fue aborrecido y fue finalmente llevado a la cruz, porque Él dijo una verdad, sostuvo esa verdad y fue fiel a esa verdad hasta la muerte, hasta la cruz. Porque vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo adoctrinado e inclinado a la mentira, a un mundo que le gusta que le digan mentiras y falacias.
un mundo que le gusta que lo engañen, un mundo que le gusta que lo adulen, que le mientan, que lo engañen, ser martirizado con la mentira. Y cuando a ese mundo le dicen la verdad, o cuando a la gente le dicen la verdad, no le gusta, porque la verdad produce un efecto en la vida de la persona. La verdad redarguye la condición humana, la condición pecadora del hombre, las malas actuaciones del hombre. La verdad es como una lámpara que alumbra la oscuridad que hay en el hombre y que le muestra al hombre lo malo que es, lo perverso que es, el engaño que hay en su vida. Y por eso las personas, cuando se sienten redarguidos, cuando la verdad los redarguye, cuando la verdad los alumbra, cuando la verdad los descubre, los alcanza, y cuando la verdad los reprende y les dice, sancionándole sus malas obras, sus malas actitudes, la gente no puede soportar esa verdad. Hay dos cosas que yo quisiera mostrar para terminar. Es en el libro de Eclesiastés, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces aquí nos habla de un pastor. Entonces vamos a decir un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas llevaba un equipo, una vara, un cayado, algunas cuestiones propias de su vida pastoril o de su vida de pastor, algún equipo especial que debía llevar para poder administrar el rebaño. El pastor debía desempeñar varias funciones con su rebaño. Por ejemplo, defenderlo de las fieras, defender al rebaño de los peligros de las fieras, los animales, las bestias salvajes. También tenía que hacer de médico cuando se enfermaba una oveja. Entonces el pastor debía sanar, aplicar sanidad, tratar de sanar esa oveja, sanarle la herida o librarla de la plaga que estaba amenazando su rebaño, y entre otras funciones. Y se generaba una empatía entre la oveja y el pastor, o sea, entre el rebaño y el pastor, una empatía donde dice la Biblia que el rebaño, o sea, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Y además aprenden a distinguir su voz, a oír su voz, hasta el punto de que el solo timbre de su voz, el acento de su voz, ya para ellas es una señal muy importante. Cuando dice el Señor Jesús, mis ovejas, Él como el buen pastor, oyen mi voz y me siguen. Y luego dice, y no oyen la voz de los extraños, un pastor extraño, alguien desconocido. Ellas no lo van a seguir, porque no lo van a oír, porque no oyen la voz de los extraños, porque se ha generado
tanta empatía entre ese rebaño y su pastor. Pero volviendo al pastor, tiene una vara, el Salmo 23 dice, tu callado, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el pastor con la vara tiene unas funciones, y vamos a hablar de dos funciones en particular que están descritas aquí en este texto. Dice que son como aguijones, y luego también dice que las palabras también son como clavos. Entonces, ¿para qué la vara? Entonces el pastor tiernamente con la puntita de su vara, es como si punzara el cuerpo de la oveja para hacerla mover, para hacerla que camine, que se mueva. Cuando ella se torna un poco indiferente o perezosa, entonces con la puntita de su vara la punza un poco para que la oveja se mueva, para que la oveja camine. Y luego está hablando de los clavos. Un clavo es para sostener algo, para darle consistencia o seguridad a una cosa. Y en el campo de las tiendas, o en el caso de las tiendas en el desierto, seguramente donde el pastor tenía que extender alguna enramada, una tienda para pasar la noche o para refugiarse del calor del sol, debía extender unas cuerdas y algunas capas, y esas cuerdas estaban apuntaladas desde la tierra por unos clavos que sostenían esas cuerdas y sostenían de esa manera la tienda. Entonces los clavos en este momento dan seguridad, dan sostén, sostienen desde allí las cuerdas y la tienda para que no se caiga o para que el viento no se la lleve. Es un poco entendible esto con lo que dice el apóstol San Pablo cuando dice que nosotros no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿por qué es necesario los clavos? Son necesarios porque al creyente hay que sostenerlo. El creyente tiene que sostenerse en la fe, y dice que no ser un niño fluctuante, alguien que un viento lo lleva de aquí para allá y lo arranca de un lado y se lo lleva para el otro. No, dice que no debe ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por engaños y estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, esa es la razón de los clavos, de esos clavos, para sostener. Entonces, la puntita de la vara es para punzar un poquitico el rebaño, para que camine, para que funcione. Que seguramente es lo que hace también el pastor en una iglesia local. Estar permanentemente animando a su rebaño mediante la oración, mediante la palabra, mediante el consejo, la amonestación, la exhortación, para que el pueblo
funcione, para que el pueblo se mueva, para que el pueblo camine, para que la gente actúe, para que la gente crezca, para que el pueblo se edifique, para que las personas se consagren, para que la gente busque a Dios, para que cada persona sea responsable con su salvación, con su vida espiritual y con los deberes evangélicos, los deberes cristianos. Pero también la palabra tiene otro efecto, que es sostener al cristiano para que no sea arrastrado por el error y por la falacia y fantasía de este mundo, llevado por las turbulencias de esta vida y del pecado y de la mundanalidad, para que se sostenga fiel, para que sea fiel, para que permanezca, para que esté en la iglesia, para que permanezca en la doctrina, para que se consagre y desde ahí esperar la segunda venida o la venida del Señor. Dios te bendiga, te deseo una feliz noche, que Dios te acompañe y que estos recursos del pastor estén funcionando en nosotros. La vara para hacernos mover en las disposiciones del Espíritu Santo y los clavos para hincar, o sea, para amarrar, para atar, para que aquí nos quedemos sin el temor de que alguna fuerza mala nos sacará de los propósitos de Dios, de los propósitos de la iglesia. Dios te bendiga. Una feliz noche.